Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Esta mañana quiero invitarles a ir a la carta del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del verso 1 al 10. Y estaré predicando sobre el tema la venida de nuestro Señor Jesucristo, su retorno y las características que van a rodear este acontecimiento que la iglesia está esperando. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y las características que van a aparecer junto a este gran acontecimiento, el más grande esperado por la iglesia, y lógicamente es el evento que Dios preparó mucho antes de la fundación del mundo para bendición de los que han creído, pero igualmente para perdición de aquellos que le han rechazado. La Escritura dice desde el verso 1 al 10: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Oremos. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te agradecemos, Señor, que nos hayas traído a este templo a adorar tu grande nombre, a poder cantar alabanzas, Señor, que nos alegran el corazón al saber que cantamos al Dios vivo, aquel que cada día, Señor, restaura nuestra alma, nuestro ser. Oh, gracias, Señor, por permitirnos adorarte y ayudarnos, guiarnos a esa adoración. Te rogamos ahora que tu palabra bendita sea hablada, Señor, con denuedo y con, Señor, la fuerza necesaria para penetrar el corazón, la mente, Señor, y discernir cada situación que esté, oh Padre, ocupando nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu sea el que tome control de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Digo que en esta mañana debemos hablar acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo y de las características que habrá en ese momento, porque lo más importante que la Biblia registra, aún antes del Nuevo Testamento, es ese día, el día del Señor, el día cuando Dios recompense a aquellos que han creído en Él sin haberle visto. Cuando Dios
pague a cada uno de sus santos en todas las épocas con el galardón de la salvación. Y la Biblia es muy clara cuando dice que la salvación será entregada cuando Cristo se manifieste. Será en el retorno de Cristo que el creyente recibirá todo aquello que le ha sido prometido. Abraham, los justos del Antiguo Testamento, Moisés, David, todos ellos recibirán el galardón en la venida del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en este texto. No fue la ciudad de Canaán ni los reinos de Israel el premio que Dios le dio a David y a Abraham. Tampoco la ciudad que conquistó Moisés fueron el botín o el premio que Dios le había prometido. No, el Señor siempre les inculcó a esos hombres en el pasado que el galardón de ellos era mucho más grande que lo que sus ojos podían ver o que sus manos podían tocar en la época en que ellos vivieron. El Señor siempre hizo que la vista trascendiera a el momento que esos hombres vivieron. Dicho de otro modo, cada generación de creyentes nunca ha estado conforme o nunca ha estado, ¿verdad?, de acuerdo que el premio de Dios es terrenal. No es acá. Acá esperamos. Acá nos preparamos para recibir aquello que traerá el Salvador. Él vino por primera vez a saldar la cuenta, a perdonar nuestros pecados, a sufrir por nosotros en la cruz, a fin de que en su segundo retorno nosotros fuéramos irreprensibles, nosotros fuéramos inocentes, nosotros pudiésemos recibir ese galardón. Él vino como un siervo y cargó nuestro pecado, a fin de que ahora en este retorno, en este gran evento que esperamos, Él traiga el galardón y aquellos que hemos creído y esperado en Él lo recibamos. La venida del Señor nunca ha estado en duda con respecto a la iglesia. La iglesia está clara de que el Señor viene, de que el Señor regresa. La iglesia está sumamente clara. Donde puede haber alguna diferencia, y las hay, es cuáles son las características que van a estar, digamos, dándose en el momento del retorno. Pero aún los católicos, que son quizás de lo más alejado, ¿verdad?, del cristianismo, aún los católicos saben, creen que Cristo retornará. Aún aquellas sectas que se apartan, los adventistas y todo, es un grupo que se apartan fundamentalmente de la enseñanza bíblica, aún ellos saben y creen y confiesan que Cristo regresa. Ahora, esta mañana yo quiero señalarles que ese retorno de Cristo tendrá por lo menos dos características que nosotros podremos en esta mañana quizás moldear un poco más en nuestra mente. Y es que el retorno será sorpresivo. El retorno de Cristo será sorpresivo, es decir, vendrá y sorprenderá a la humanidad. Incluso será hasta sorpresa para la iglesia. Pastor, sí. Vamos a ver que el Señor mismo dice en su palabra que su retorno será cuando la iglesia no piense que Él viene. Cuando la iglesia misma no sabrá el momento, ni el día, ni la hora. De modo que el regreso del Señor será sorpresivo.
Y esto tiene unas consecuencias muy grandes para el diario vivir nuestro. El saber que Cristo va a sorprender, que su retorno va a sorprender a todo ser humano. Y vamos a hablar de esas, digamos, consecuencias que debe tener en nuestra mente el reconocer, el saber que Cristo va a sorprender con su retorno a la humanidad. Yo quiero que ustedes lo vean por las Escrituras, esa característica de sorpresa que tendrá el retorno de Cristo. Fíjense lo que dice el texto. Ustedes saben perfectamente, dice el apóstol Pablo, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón, lógicamente, esa comparación que hace el apóstol es para enseñarnos que el ladrón no avisa cuando va a entrar. El ladrón tiene justamente eso en mente toda vez que va a accionar, y es que quiere sorprender al que va a saltar. El factor sorpresa es que él no sepa que va para allá. Y cuando el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, dice el día del Señor, ese retorno, ese momento de su retorno va a ser como hace el ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Bueno, de noche, cuando él entienda que los dueños de la casa se están bien dormidos, entonces él va para sorprender en el estado en que ellos no puedan escuchar, no puedan estar velando, estar alerta, va a ir y va a sorprender. Así que lo que el apóstol está hablando aquí es el factor sorpresa, así como el ladrón trata de buscar la mejor hora para intervenir, así lo hará el Señor. Será su venida sorpresiva. Mire cómo lo pone en Lucas 12, 35 y 40 al 40. Dice la Biblia allí: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Este es un consejo que el Señor le está dando a sus discípulos. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Nótese cómo el Señor, para enseñarle a sus discípulos, porque esto no es al mundo, fíjese que el consejo del apóstol Pablo es a la iglesia y le dice: iglesia, ustedes no son como el mundo. A ustedes no debe perdonársele el hecho de que estén distraídos. Ustedes son siervos del Señor que han recibido la información y ni siquiera necesitan que yo le escriba mucho sobre esto, porque ustedes tienen información que el mundo no tiene.
Le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, que le escribe, le dice: ustedes son del día, ustedes han sido iluminados, ustedes no andan durmiendo. Y la palabra dormir allí no es ni estar muerto en el sentido de físico, ni durmiendo en el sueño normal. No, no. Allí dormir es vivir en ignorancia. Es vivir en ignorancia. Es vivir como si las cosas que Dios ha dicho no existieran. Eso es dormir en el estado en que el apóstol Pablo lo está enseñando. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo le aconseja a sus discípulos, que también representa a la iglesia, y les dice: ustedes, no importa que sea a la segunda vigilia, a la tercera vigilia, no importa. No piensen que el Señor se ha tardado. Estén siempre preparados para esperarlo en cualquier momento. Porque ustedes no saben el momento en que Él va a venir. Él vendrá, pero ustedes no saben. Lo que le está diciendo el Señor es: la iglesia tiene que vivir cada día como si fuera su último día. El creyente tiene que vivir como si el retorno de Cristo fuera hoy, para que ese día no sorprenda a nadie. Y la iglesia tiene que tener temor por la venida del Señor. No, no tiene que tener temor, porque el apóstol Pablo nos dice que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. La venida del Señor es lo que cada uno de nosotros debe esperar con anhelo, que fuera hoy. ¿Por qué el Señor entonces nos manda a que estemos preparados? ¿Por qué no nos manda el Señor a que no nos cause sorpresa ese día? Si no es para, ¿verdad?, para afectarnos negativamente. ¿Por qué entonces el Señor hace eso? Recuerden que la iglesia es su cuerpo aquí en la tierra. Nosotros somos la luz del mundo, en el sentido de que venimos de Cristo, ¿verdad? Y como Él nos alumbra, nosotros somos esa luz igualmente. ¿Cómo debe estar la luz ante la gente que vive en tinieblas, la gente que vive en ignorancia? ¿Cómo debe estar? Alumbrando. Nosotros somos los que debemos estar anunciando que Cristo viene, que Cristo regresa. Ese es nuestro tema, o debe ser nuestro tema constante: el retorno de Cristo. Y decirle al mundo: mira, tú crees que tiene tiempo para arreglar tu vida con Dios. Eso es lo que tú piensas. Tú piensas que el Señor no ha de venir. Eso es lo que tú te imaginas. Pero yo te digo, por lo que Él ya nos dejó por escrito y lo que nosotros por tanto confesamos, que su regreso va a sorprender a toda la humanidad. Y nosotros no queremos que tú seas sorprendido. La iglesia tiene que ser ese mensajero que constantemente envíe ese mensaje de advertencia al mundo. Nosotros somos el Noé de esta época. Somos los pregoneros de las buenas nuevas de esperanza. Por tanto, a nosotros el Señor nos dice: ustedes son mis siervos. Tienen que tener, miren cómo le dice, tienen que tener sus lámparas encendidas y ser hombres semejantes que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Esto es a la iglesia. Lámparas encendidas, animándonos los unos a los otros. Y cuando la gente que vive durmiendo
que pasa por aquí, ignorante del peligro que se acerca, ellos puedan inquietarse y decir: ¿y qué es lo que está pasando ahí? Esa gente está siempre reunida, alabando, esperando. Déjame ver qué está pasando ahí. Que haya en nosotros ese fervor. Lámparas encendidas necesariamente tiene que hablar del espíritu ferviente que debe existir en nosotros acerca de la venida del Señor. Así que esta venida será sorpresiva, y dice la Biblia que a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El cristiano no tiene que tener temor. Muchos en aquel día, y lo veremos más adelante, muchos estaremos en el trabajo, muchos estaremos bañándonos, otros estaremos manejando, haciendo labores. Pero ¿cómo estará nuestra mente? Es que nuestra mente siempre esté pensando en que ese posiblemente es tu último día, porque el Señor vendrá en cualquier momento. Ojalá, fíjese, mire lo que dice el Señor, que sería muy importante que cuando Él regrese lo halle velando. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Ustedes ven, dice: es dichosa el alma que cuando yo regrese, Él esté esperándome. Eso quiere decir, hermano, entregado, laborando en las cosas de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Bienaventurado será ese siervo. Yo he hablado mucho de las recompensas que el Señor dará a su pueblo y de la diferencia de una recompensa y otra. Y esto tiene que ver con el celo de cada creyente y la disposición a esperar al Señor laboriosamente, trabajando para Él. El Señor vendrá de manera sorpresiva. Es una característica de su retorno. Va a sorprender el mundo para perdición, y los creyentes, Él les dice: velen, porque yo no le voy a decir el día que regreso. Velen, porque será mi retorno cuando ustedes menos piensan. Sorpresiva, sorprenderá. Hay otro texto que nos habla de esa sorpresa. Miren con cuánta claridad lo habla el Señor en Lucas capítulo 17, comenzando en el verso 20. Él dice: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo, oigan esta expresión: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia, no le voy a advertir, este es el día. No. Y hay muchísima gente que ha tratado de poner el día y la fecha y para tal año. No. Nuestro Señor dice: mi reino, mi día no vendrá con advertencia, no voy a advertir a nadie. Fíjese que cuando el Señor dice que ni los ángeles del cielo saben el día o la hora de su regreso, los santos ángeles de Dios no lo saben. El ser humano tampoco lo sabrá. Eso fue guardado ahí en el trino Dios, solamente Él sabe. Lo que sí, y está claro que los apóstoles tampoco pudieron
Ni siquiera los apóstoles a quienes la palabra le fue dada no pudieron decir ni descifrar, porque a ellos se les vedó igualmente. A Juan en el último capítulo de Apocalipsis, Juan dice, cuando el Señor le dice, vengo en breve. Y Juan dice, sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, esperamos tu regreso. Pero no habla de un día, de un año en manera particular, porque su reino, su día no vendrá con advertencia. Porque como el relámpago, aquí viene la sorpresa, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo al cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es como un relámpago. Primero tuvo la figura de enseñarnos que es como un ladrón en la noche. El ladrón sorprende. El relámpago igualmente es algo que es sorpresivo. Tú te das cuenta ya cuando se dio la luz y pasa de un punto del cielo a otro, y es igualmente sorpresivo. Y nótese este punto para que ustedes vean cómo nuestro Señor habla de el ambiente que existirá en el mundo a su retorno. ¿Por qué causará tanta sorpresa? Mire cómo dice la Escritura. Como fue en los días de Noé, y estoy leyendo Lucas capítulo 17, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba? Bueno, para que ustedes vean que es sorpresivo. La humanidad estará comiendo, bebiendo, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. La gente estaba normal. Fue una gran sorpresa para la generación que vivió los tiempos del diluvio. Fue una gran sorpresa que el diluvio llegara. No que no fuera anunciado antes, porque Noé durante 120 años anunció este acontecimiento. Sin embargo, ellos no creyeron, ellos no se prepararon, ellos continuaron su vida normal. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No había expectativa de que el diluvio iba a acontecer. Pero la Biblia dice que vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Ven ustedes cómo sorprenderá la venida de Cristo al mundo? La Biblia nos dice que así como en los tiempos de Noé, estará el mundo cuando Cristo regrese. ¿Cómo estará? Normal. La gente haciendo bodas, en los restaurantes llenos, fiesta por allí, fiesta por aquí, construyendo, como si la vida fuera a continuar de manera normal. Gloria a Dios por esta enseñanza que nos da nuestro Señor, porque a veces nosotros mismos miramos alrededor y decimos, pero ¿cuándo es que va a cambiar esto? No va a cambiar, escuchen hermano, no va a cambiar de manera así, de que paulatina y que por una intervención del hombre por los años. No, va a cambiar de manera brusca. En un momento Dios va a sorprender a la humanidad y el día del Señor marcará esa diferencia. Todo cambiará al momento del retorno de Cristo. Pero antes de su retorno,
la vida estará normal, así como vemos las cosas que parecen normal. Pero en el calendario de Dios, en la mente de Dios, cuando esa trompeta suene, cuando esa orden se dé, todo cambiará en la tierra. Todo, absolutamente todo. La gente va a estar comiendo, comprando, plantaban. Asimismo dice, como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sodoma y Gomorra, fíjense que está poniendo ejemplos muy claros que podían entender los lectores de aquel tiempo y sus discípulos también, porque la historia estaba ahí. Pero también nosotros lo podemos entender con claridad. El diluvio, eso fue un acontecimiento universal. Y la Biblia registra que Noé predicó durante un buen tiempo, 120 años, y que la gente estuvo normal hasta el último día que Noé entró al arca, se cerró esa puerta. A partir de ese momento todo cambió. A partir de ese día todo cambió. Y la verdad es que con acontecimientos que se nos da en la vida diaria, nosotros podemos deberíamos aprender que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. La vida le cambia a un ser humano de un instante a otro. A una nación le puede cambiar la situación de un instante a otro. La gente cree que porque ve las cosas así, normal, van a permanecer así siempre. Y la historia nos dice que un pequeño error, una pequeña estrategia puede cambiar el escenario mundial en cualquier momento. Y si no, piensen en lo que pasó ese sábado pasado, no sino el otro, en Israel, fiesta en el desierto. Miles y miles de personas celebrando en el desierto, porque lo más lejano que tenían toda esa juventud y todas esas personas celebrando esa fiesta en el desierto era que jamás ese grupo terrorista había planificado unos ataques precisamente para ese día. Y a partir de ese día, de ese momento, todo cambió en esa zona. Hasta el punto de que hoy esa zona de Palestina, Gaza, Cisjordania, todo eso está totalmente sitiado por el ejército de Israel. Y hay mortandad, en estos momentos hay mortandad. Todo cambió, la vida le cambió. Hoy es una gran tribulación para ese pueblo o esos dos pueblos. O sea que por intervención humana, por la acción del hombre, las cosas pueden cambiar en un instante. Y si eso es así, por la intervención del hombre, por una decisión humana, ¿cuánto más cuando es la decisión de Dios? Es mucho más claro. Entonces, en el día del Señor, el Señor le dice: mira, ustedes vieron qué pasó en Sodoma y en Gomorra. Pasaba que los ciudadanos de allí pensaban que podían vivir normalmente con su sodomía, con su inmoralidad, con su pecado, y que eso no iba a cambiar. Pero el día que Lot y su familia salieron de allá, ese día cambió para siempre a Sodoma y a Gomorra, porque fueron destruidas, completamente destruidas. Es en un momento que suceden las cosas. Y el día del Señor sorprenderá a la humanidad que cree que va a estar todo como lo ve ahora, el sol brillando todos los días, la luna apareciendo de noche, las playas, todo fluyendo de manera normal. Eso no será así en el día del Señor.
A partir de ese momento, todo cambiará. Pero previo a ese momento, la gente estará viviendo como que nada ha de suceder. Fíjese cuán normal, dice la Biblia, que estará las personas. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Habrá actividad. Gente trabajando. Otros durmiendo. Y aquí habla acerca de la elección, de los salvos. Una persona, un creyente en el trabajo, varios creyentes en un mismo departamento, en un restaurante. En el momento del día del Señor, los que son salvos serán llevados por el Señor, los otros serán dejados. Sorpresa. Pero no para el creyente. El creyente debe estar velando, esperando cada vez que un día llega, preguntarte, ¿puede ser este el día del Señor? Esto no descarta jamás las señales que el Señor dijo que deberían estar ocurriendo antes de su venida. Eso no hay una contradicción. Cuando el Señor dice que su reino no vendrá con advertencia, y cuando afirma que será como ladrón en la noche y que sorprenderá, no está diciendo que las señales que Él dijo que acontecerían no van a suceder. Claro, las señales acontecerían previo a su venida. Y por eso es que se nos manda estar velando, porque el que no está velando mira las cosas que están sucediendo y piensa, eso es normal. Las guerras siempre han ocurrido, los terremotos siempre han ocurrido. Y como yo decía el martes pasado, lo que caracteriza la época en que estamos viviendo es precisamente que las señales se están dando de manera conjunta, concomitante, y todas como un efecto dominó, una dependiendo de la otra. Y eso es lo que hace nuestra época tan especial con respecto a que las profecías que el Señor dijo que debían suceder antes de su retorno se han cumplido. Y no voy a abundar sobre eso en esta mañana, porque mi propósito es decirles que el retorno de Cristo sorprenderá a la humanidad y que a la iglesia se le advierte a que debe estar velando constantemente. Primero, para ser ese ejemplo al mundo de fidelidad y de esperanza. Segundo, porque Dios ha dicho que ha de premiar a aquel siervo a quien Él lo encuentre haciendo así. Amén. Lo segundo, y rápidamente, del retorno, de las características del retorno, que además de ser sorpresivo, será rápido. No será algo que, verá, vendrá y habrá algunas cosas que serán lentas. No, el retorno de Cristo será rápido, repentino. No habrá muchas cosas en el cielo para indicar que su retorno está ya listo. No, será repentino. Miren cómo el Señor mismo lo dice en Lucas capítulo 21, del verso 34 al 36. Y la palabra, y estas dos características, aunque se parecen, son diferentes. Porque una cosa es la sorpresa
es decir, el estado inesperado de la humanidad en el cual se va a encontrar. Y lo otro es cómo se da el acontecimiento, lo rápido que se da, que no da tiempo a nada. No da tiempo a nada. El que no se arrepintió, el que no confesó a Cristo como su Señor y Salvador, mientras puede, como predicábamos en la campaña, mientras Él puede ser hallado. El que no se arrepintió, no crea que va a haber señales en el cielo y para tener él la oportunidad de arrepentirse. Fíjese que la puerta del arca se cerró, del arca de Noé se cerró, y a partir de ese momento nadie entró, nadie podía entrar ahí. Comenzó a nublarse y pero ya no había oportunidad para entrar en el arca. El Señor dice acerca de la rapidez de su regreso: mirad también que por vosotros mismos, eso le está diciendo a la iglesia, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Es como un lazo, es como algo que él va a rodear, va a enlazar, va a amarrar a la humanidad, y lo va a sorprender, pero de manera repentina, rápida. No dará oportunidad. Aquí habla de que la oportunidad es ahora. Nosotros debemos, como seres humanos, responder al llamado del Evangelio ahora, mientras respiramos, mientras estamos aquí, mientras tenemos aliento. Porque el día del Señor será repentino, y como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y el Señor dice a ustedes, a sus discípulos, y por ende a nosotros, la iglesia: velen. La palabra velar es estar preparados, estar vigilante, vigilen. En todo tiempo orando, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Repentina será la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No hay un lapso de tiempo largo entre la señal y el levantamiento del pueblo. No, Él dice que su venida será tan rápida que será como un relámpago. Y fíjese cómo lo señala el apóstol Pablo, porque y leo ahora a 1 Tesalonicenses el capítulo 4, versos 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora el apóstol Pablo dice: miren cómo será la venida. El Señor
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice primero, no es antes que Él venga, sino primero que nosotros, que el hecho que nos va a pasar a nosotros ocurra. Resucitan los muertos y ya están en el aire con Cristo en un momento, en un instante, a la voz del Hijo de Dios. Todo se consuma y los muertos con sus cuerpos glorificados descienden y están en el aire, Y los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados. Y la palabra arrebatar es precisamente tomar con fuerza, agarrar con una fuerza repentina, súbita, rápida. Tanto así que el creyente no se dará cuenta. No, que está siendo transformado, se dará cuenta cuando esté en el aire con el Señor. Es una transformación inmediata, así como ocurre que la persona que murió recibe su cuerpo. Es así, es un instante. Es a la voz del Hijo de Dios, que dijo sea la luz, y la luz fue. La luz no fue un proceso, no se dio o no vino a ser por medio de un proceso evolutivo, sino a la voz de aquel que crea todas las cosas según el designio de su voluntad y en el momento en que Él lo decida. Así será en la venida de Cristo. Los que estemos vivos seremos transformados, arrebatados y transformados. Y dice el apóstol que así estaremos juntamente con ellos, es decir, con los que hayan muerto en las nubes, para recibir al Señor en las nubes. Fíjese que ¿a dónde que la iglesia recibe al Señor? En las nubes, allá. Ese es el arrebatamiento. Por eso nosotros enseñamos el arrebatamiento de la iglesia como una doctrina bíblica. Esto ocurre para los creyentes. Por último, 1 Corintios 15, versos 51 al 52. Lo estoy enseñando que además de sorpresiva, la venida del Señor será rápida. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ven? Es rápido. Es en un instante. Trata de pestañear. Eso es un abrir y cerrar de ojos. En eso tú no te vas a dar cuenta. Cuando se opere esa transformación en tu momento, tú te darás cuenta cuando ya estés en las nubes con Cristo, con tu cuerpo glorificado, transformado. De eso es lo que la Biblia habla. Ese es el galardón bendito y glorioso por el cual tú no puedes cambiar tu posición en Cristo. Amén. Por esto que el Señor nos ha prometido, que es fiel y verdadero, es que tú debes siempre estar alerta, velando, porque es grande lo que se nos ha prometido. Por esto tú no puedes sacrificar, escucha, no puedes sacrificar esto por nada en este mundo. Gloria a Dios. Y ante esto de que la venida del Señor será sorpresiva por un lado y rápida y repentina por otro, ¿cómo debe estar la iglesia? El consejo del Señor es, y así como el apóstol primero dice, que debemos estar velando.
porque nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche. Y el Señor nos dice que también debemos estar velando para que aquel día no nos sorprenda. Si ha de ser así, y así es, porque la Biblia nos ha dicho claramente, los ejemplos del pasado fueron tomados para ilustrar la segunda venida del Señor. El diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra como hechos dados y que sorprendieron al mundo de manera repentina. Dice, así mismo será en el día del Señor. Sorprenderán al mundo de manera rápida. ¿Cómo se le manda a la iglesia a que debe estar? Velando. La palabra velar es, como dije antes, estar pendiente de las cosas de Dios. Tenemos culto los martes. Un grupo de hermanos laboriosos va a los hogares y ese trabajo ha dejado frutos muy buenos, frutos que hoy están en esta congregación. Cada tiempo de oración que dedicamos es un acto de estar velando, de estar esperando al Señor. Queridos hermanos, concluyo en esta mañana diciéndole que hoy nos encontramos en este lugar de Puerto Plata, en este templo que Dios nos ha dado. Nos encontramos aquí, pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y más aquel evento que estamos nosotros esperando, la venida de Cristo. Así que no mire las cosas de este mundo como que van normal. Piensa que el Señor ha de cumplir su promesa y que tú vives para esa promesa. Tu vida tiene sentido porque tú tienes esa promesa en tus manos. De otra manera, ¿qué sentido tiene la vida para aquel que ha conocido a Cristo? Ya la vida en esta tierra no tiene otro sentido que no sea el esperar en el Señor, porque Él ha conocido la vanidad de este mundo y la gloriosa vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros no queremos otra, porque nada se compara con las promesas de Dios. Por tanto, como dice el apóstol, alentémonos y consolémonos nosotros con estas palabras del retorno inminente de Cristo, que será sorpresivo y será de manera rápida. Y velemos y pidamos al Señor, como Juan le pidió, sí, ven Señor Jesús. Que Dios le bendiga.